Ahora sí. Me, me corresponde dar continuidad a una charla que me pareció, a mí, me produjo muchas reflexiones sobre lo que está pasando en África y las reflexiones que nos trajeron y que es una pena que no hayamos podido aprovecharlas un poco más. Les tengo que contar que esta charla originalmente, que los curiosos vieron en el programa, que yo estuve durante algunos días en la propuesta de agenda, con este título, para esta charla de hoy, y que posteriormente fue modificada para que estuviera la doctora Sandra Montoya, la directora de medicamentos, porque tenía que ir a Washington a una reunión de agencias regulatorias de Latinoamérica. Tengo que decir que preferí venir a la ANDI. Eso. En realidad, el tema que se estaba discutiendo en Washington es justamente del que quiero hablar a propósito del INVIMA, pero en este escenario hoy y con este título yo tomé la decisión de cambiar el título para ser un poco más directo y considerar que lo que debería hacer en este escenario, en este momento, era hacer un par de reflexiones sobre qué hacemos con el sistema de salud y qué hacemos con el INVIMA. Y esa es una reflexión que nos hacemos mucho los que nos toca preparar presentaciones, porque uno normalmente prepara una presentación y queda amarrado a hablar de lo que había preparado y no puede reaccionar a lo que ha sucedido en el evento. Afortunadamente, tuve tiempo para cambiar el orden de las diapositivas y voy a hablar primero de qué hacemos con el INVIMA para luego ver qué puedo opinar sobre qué hacemos con el sistema de salud, porque en el sentido contrario, el tiempo no hubiera alcanzado para decir una sola palabra del INVIMA. Muy bien, en un resumen grueso, rápido, pero creo que tratando de dar respuestas a inquietudes que hay en este escenario, en este evento, digamos que la llegada mía hace un año al INVIMA, que ahora se repite, hay gente que reincide, ha tenido por trasfondo, por telón, una propuesta de cambios en el INVIMA, una propuesta de reestructuración, que pues los que conocieron un poco la historia recordarán que en el informe final, después de terminar el encargo en el INVIMA, yo dejé un informe, un documento sobre propuesta de reestructuración en el INVIMA, que fue discutido, de hecho, con la ANDI y que terminó generando que la ANDI hiciera un convenio con la Universidad Nacional para que se preparara una elaboración sobre propuestas de reestructuración del INVIMA. Ese documento fue entregado al INVIMA, fue discutido y se inició en el INVIMA un proceso de rediseño con estos insumos y con, por supuesto, otros insumos que tenían que ver, digamos, lo que con la crisis de imagen del INVIMA y con las presiones a propósito del desabastecimiento y a propósito de las dificultades con los trámites y este tipo de cosas. Adicional a eso, y a eso quiero referirme particularmente, la reunión que en este momento se está llevando a cabo en Washington de agencias regulatorias de referencia es una reunión para discutir qué vamos a hacer las agencias regulatorias de América Latina en un proceso de
yo creo que el término correcto sí es de armonización, me gusta más decir convergencia regulatoria entre todos los países y entre todas las aproximaciones regulatorias que se apoya con mucho en lo que se conoce como la lista global, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, utilizando GBT en inglés, la Global Benchmarking Tool. Y que, bueno, para que vayamos profundizando un poquito en los detalles, la propuesta que con algunas variaciones y con algunos ajustes temáticos habíamos hecho de reestructuración para el INVIMA, tenía un primer punto que lo sigue teniendo y al que le seguimos dando mucha importancia. Es la reducción del peso relativo de los registros sanitarios como instrumento de vigilancia. Esto es fácil de explicar después de que uno lo piensa mucho y cuando no está metido en el día a día del trámite del registro sanitario y de la necesidad de tener un registro sanitario para poder comercializar. El asunto es que al poner tanto énfasis y tanto peso en el registro sanitario, estamos asumiendo que revisar un paquete de documentos de cualquier producto, medicamento, alimento, cosmético, dispositivo médico, solo con el hecho de revisar los documentos estamos asegurando la calidad de los productos. Y eso no es verdad. A lo sumo, lo que podemos asegurar es que los documentos quedan perfectos. Con esa convicción que ha costado mucho trabajo, que se dice fácil, esta es la misma discusión que está teniendo la Organización Mundial de la Salud, que está teniendo la Red Panamericana de Armonización y que está teniendo el mundo de las agencias regulatorias para que cambiemos un poco ese esquema. Y bueno, los demás elementos de esa propuesta de reestructuración los ven ustedes allí y son, si se quiere, un poquito obvios. Voy a insistir sobre algunos de ellos, sobre sistemas de información, pero es fácil entender que de eso se trata. ¿En qué consiste esta propuesta de la OMS y del uso de la Global Benchmarking Tool? Sería en español la caja de herramientas globales para las mejores prácticas, caja de herramientas de mejores prácticas, en vigilancia sanitaria. Un registro sanitario juega un papel, y un papel importante, pero no sirve que el registro sanitario no esté respaldado por un buen paquete de normas que aseguren que no es solamente el registro, sino que adicionalmente vamos a vigilar la distribución, vamos a vigilar el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Más que eso, y lo hemos discutido mucho en visitas que hemos estado haciendo a varias oficinas regionales del INVIMA, hemos encontrado que, por ejemplo, los productores de alimentos terminan teniendo una imagen. Yo quiero vender queso y para poder vender queso tengo que obtener el registro. Y yo hago lo que sea para obtener el registro y vendo el queso. No hemos conseguido que el que va a vender queso entienda que el registro tiene por objeto asegurar que el queso que quiere vender tiene que ser un queso de muy buena calidad y sobre todo no hemos conseguido una cultura, y es tal vez el asunto en el que más se insiste desde la OMS, en la que el productor entienda que hay alguien que lo vigila, pero que su razón de ser es ofrecer un producto excelente, no obtener el registro sanitario. El registro sanitario juega un papel, pero le dimos demasiada importancia y perdimos el foco y perdimos
digamos que la perspectiva de lo que tiene que hacer el productor. Y lo que también está alrededor de esta discusión de cómo reentender la vigilancia sanitaria es un poco lo que en muchos debates se ha denominado construcción de confianza. En alguna medida, y lo hemos discutido en muchos escenarios, el esquema mediante el cual el INVIMA hace el examen de una solicitud de registro sanitario de un medicamento típicamente es que es una exageración, pero nos sirve para ilustrar el asunto. En el INVIMA asumimos que el industrial nos quiere engañar y que nuestra tarea es encontrar dónde nos iba a engañar. El problema del industrial es decirle al INVIMA qué quiere que le diga, qué quiere que haga. Yo le digo lo que usted me diga, yo hago lo que usted me diga que haga porque necesito el registro. Y en el medio de ya la situación hoy del INVIMA está el tiempo que pasa y lo poco previsible del tiempo que se demoran los trámites en el INVIMA y particularmente los de registro sanitario. Yo no sé si he tenido suerte en explicar un poco el cambio que queremos en la mentalidad. Es algo así como asegurarnos de que todo el mundo entiende su papel y que en la medida en que todos entendemos nuestro papel para que los productos que llegan al ciudadano sean los mejores productos posibles, sean los productos de la calidad que esperamos que sean, el producto que yo quisiera que consumiera mi madre y que así lo entienda cada uno de los actores. Que la regulación se acomode a eso, que la confianza se acomode a eso, que el productor se acomode, que el distribuidor y que el país cuente y pueda demostrar que cuenta con un sistema de vigilancia sanitaria que no es solo el INVIMA, que es bastante más, eso incluye además las direcciones territoriales haciendo vigilancia, el Ministerio de Salud haciendo la normatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio del esquema mediante el cual se enfrenta la vigilancia sanitaria y en particular el registro sanitario. Y para allá queremos ir. ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, yo he pensado mucho y mis compañeros de trabajo, especialmente la directora de medicamentos que por aquí anda, si decíamos esto hoy o no. Y pues es preferible correr uno el riesgo de no cumplir el plazo, pero de tomar el riesgo de empezar a caminar en una dirección. Nosotros queremos, voy a decir un plazo antes de que se acabe este año, que la mayor parte de registros sanitarios de todos los productos objeto de vigilancia del INVIMA se puedan obtener en 1 hora, sentado en un computador que puede quedar en cualquier parte del país o que puede ser desde mi computador en cualquier parte. Ustedes se hacen cargo de todo lo que habría que hacer. Yo agradezco mucho los aplausos, alguien va a tener que trabajar para que eso sea cierto. No es tan difícil. No es tan difícil, detrás de eso lo que tenemos que hacer es muchas mejoras en sistemas de información y tenemos que hacer cambios culturales nuestros en el INVIMA, pero cambios culturales en los vigilados. Y pues esperamos que de aquí al final del año eso lo podamos mostrar. Y hemos tenido varios ejemplos
hemos visto varios ejemplos, hemos conversado, de hecho, en alguna medida hoy estamos aquí porque esto lo hemos estado conversando con la ANDI, con los demás gremios, especialmente del sector farmacéutico, y lo hemos estado conversando con instituciones y fíjense ustedes, que habla mucho de lo que se trata de un ecosistema de vigilancia sanitaria para productos de consumo. Hemos estado hablando con las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio lo que nos dicen es, mire, el INVIMA es un obstáculo para la iniciativa privada desde la perspectiva de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio les ofrece el apoyo que sea posible y que sea necesario para que en las cámaras de comercio se puedan hacer solicitudes de registro sanitario. La ANDI con el ICA simplifica el sistema de solicitud de registros sanitarios para el ICA. Bueno, estamos hablando de tratar de hacer ese tipo de cosas para que podamos tener registros automáticos, registros al instante. Ahora, a nadie se le escapa que cuando yo me siente a diligenciar una aplicación en la cual voy a obtener un registro sanitario cuando termine el proceso, yo tengo que haber hecho mucho trabajo antes. Eso no es la sentadita, eso no es llenar una APP para hacer una transferencia de recursos de un banco a otro. Yo tengo que haber obtenido un certificado de buenas prácticas de manufactura, si es para producción, tengo que haber obtenido una certificación de la materia prima, y esos documentos los puedo subir, pero los tengo que tener. Y sí, el proceso de obtener el registro puede tomar 1 hora, pero por supuesto puede que tenga detrás años de trabajo, mucho dinero en inversiones y demás. Bueno, eso es lo que queremos hacer este año, en lo que queda del año, que ya se va a acabar. ¿Cómo estamos? Pues no bien. Ahora me corresponde dar quejas. El INVIMA, desde el 2012 hasta ahora, ha asumido, bueno, no ha asumido, le han impuesto desde el Congreso, desde los ministerios y desde otros sectores, 196 normas nuevas que corresponden a 196 funciones y que corresponden a 196 tipos de trámites nuevos. 18 leyes le han adjudicado responsabilidades nuevas al INVIMA. Ninguna de esas 18 leyes tuvo estudio de impacto económico. Y el INVIMA las tuvo que asumir con los mismos recursos y con el mismo esquema de financiamiento que ha tenido toda la vida, que es por tarifas. Es otro asunto sobre el cual estamos haciendo muchas reflexiones porque queremos hacer cambios también en el modelo de financiamiento. No es fácil trabajar con la misma planta de personal, más o menos con el mismo presupuesto, con muy poco incremento, con 196 funciones nuevas. El número de establecimientos vigilados, siempre quedan mal los cuadritos, no se ha duplicado, pero casi, se ha incrementado en un 80%. El número de trámites radicados también se ha incrementado en un 80%, con el mismo personal, con el mismo presupuesto. Ustedes preguntarán, y ahora en lo que queda del año, ¿de dónde va a aparecer, de dónde van a sacar la magia ustedes para que lo que no se pudo hacer en todo ese tiempo lo podamos hacer en cambios en el proceso y en el procedimiento? Pero eso no significa que el INVIMA se reduzca al presupuesto y al personal que hoy tiene para seguir cumpliendo con sus funciones. Lo que necesitamos es un INVIMA fuerte que no haga tanto registro,
que no se concentre tanto en trámites y se concentre en vigilancia sanitaria. Y adicionalmente, el INVIMA es una institución de carácter técnico-científico, por definición de la ley que lo crea, del artículo de la ley 100 que lo crea. En el INVIMA hoy tenemos 5 doctoras, todas mujeres, candidatas a doctoras. Ninguna se piensa quedar en el INVIMA. El INVIMA no tiene capacidad de absorber una persona con doctorado. Eso no puede ser. El tiempo de que disponen los técnicos en el INVIMA para capacitación es terriblemente limitado, porque tienen que atender los trámites y eso es algo que tiene que cambiar. Se hizo una propuesta de rediseño, haciendo una revisión de cómo funcionaban este tipo de instituciones internacionalmente y cómo funcionaban instituciones similares dentro de Colombia, especialmente con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Instituto Nacional de Salud. Y encontramos que la lógica con la que se armó la planta de personal hace que tengamos profesionales universitarios en una muy alta proporción, en más pequeña, muy pequeña, profesionales especializados. Eso no es de una institución técnico-científica y eso explica también en alguna medida que terminemos concentrados más en los trámites que en la discusión científica. La propuesta de rediseño ya fue aprobada por el Consejo Directivo del INVIMA en marzo, ya fue aprobado por el Departamento Administrativo de la Presidencia. Significa una casi duplicación de la planta de personal, 3.100 funcionarios, y un incremento en el presupuesto que también es casi duplicado digamos que en lo ideal. Somos conscientes, y ya hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda, de que pasar a 600.000 millones de pesos de presupuesto, hoy es de cerca de 300, no es fácil en las actuales restricciones financieras, pero en el Ministerio de Hacienda hay un convencimiento de que el INVIMA tiene una prioridad, fue considerado como una necesidad en el plan de desarrollo para el fortalecimiento financiero y administrativo y estamos trabajando en una aplicación gradual. Y tengo que terminar haciendo una rápida mención de la medida cautelar a propósito de la crisis de desabastecimiento de medicamentos, pues porque aunque es un tema recurrente, yo quiero creer y quiero decir que ese ya es un tema superado, fue un tema que fue muy politizado, muy tergiversado y que, si ustedes recuerdan, se hablaba de miles de medicamentos en escasez. En este momento hay 12 y lo que sabemos es que el desabastecimiento es un asunto estructural en economías de mercado y que la mayor parte de países, particularmente los desarrollados, hacen un seguimiento al desabastecimiento porque depende de las decisiones del sector privado y en el sector privado la planificación que puede hacerse en esquemas abiertos es muy frágil para poder garantizar abastecimiento de todo el tiempo. Este es el estudio en España. Una buena noticia del plan de emergencia que muchos de ustedes conocen, de respuesta a la medida cautelar del tribunal, es que aunque había una cierta convergencia entre solicitudes presentadas y solicitudes tramitadas, evacuadas, ya la curva de lo que se evacúa es bastante mayor que la curva de lo que se radica. Eso significa que estamos digamos que reduciendo los tipos de trámites represados y que es una tendencia que con los cambios en los esquemas, en los sistemas de información y con los cambios en procedimiento, esperamos cambiar y que se vaya reduciendo el represamiento como se va viendo en esa gráfica, que ya a estas alturas tenemos unos 13.000 trámites pendientes
y esperamos que eso se termine también antes del final del año. ¿Estoy bien? Entonces ya hablé del INVIMA y me quedaron 15 buenos minutos para hablar del... A ver, en este asunto he debido aprovechar para demorarme más con lo del INVIMA porque con lo del INVIMA me fue bien con los aplausos. No creo que me vaya bien porque en este tema de qué hacemos con el sistema de salud me siento un poquito de visitante. Yo presté mucha atención a la intervención del doctor Bruce McMaster y mucha atención a la respuesta del Ministerio de Hacienda. Y también ayer a la conversación del doctor Alejandro Gaviria. Y coincido plenamente con todos, bueno, especialmente con el doctor Gaviria, en que necesitamos abrir mucho más el diálogo y como decía el doctor Bruce McMaster, quitarle política, quitarle ideología y ser un poquito pragmáticos. Pero me parece que estamos enfrentando un problema y voy a tratar de ser, no sé cuál es el término apropiado. Pues voy a tratar de compartir con ustedes una reflexión, porque es muy difícil el diálogo cuando los argumentos y las cifras a mí me tienen que servir para defender mi punto de vista. Y es lo que hacemos con mucha frecuencia y es lo que hacemos todos. Y así ni los datos nos van a permitir encontrar terreno común. Yo tengo una colección de hace muchos años de trabajo en las ONGs sobre, así se llama, los puntos de vista. Y les quiero hacer algunos comentarios sobre análisis un poco distintos de los conceptos y de las cifras con las cuales estamos haciendo el debate sobre lo que pasa en el sistema de salud y lo que habría que hacer. Para eso me tocó hacer soplete. La primera, yo tengo muy claro y pues tengo alguna trayectoria de haber trabajado en el sistema de salud antes de la Ley 100. En la Ley 100, yo fui uno de los impulsores de la Ley 100, especialmente en el tema de medicamentos. Y en la, bueno, IFARMA, donde yo estaba, forma parte todavía de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia 760, y desde ahí hemos sido muy críticos con lo que pasaba en el sistema de salud. Una de las críticas que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la charla que estábamos haciendo antes. Yo estoy convencido que cobertura universal en salud no es lo mismo que atención primaria. Más aún, yo estoy convencido de que son contrarias. O uno se va por la ruta de la atención primaria o se va por la de la cobertura universal en salud. La cobertura universal en salud tiene por trasfondo, por sentido, por filosofía o por propuesta económica, proteger el patrimonio de los hogares. La atención primaria es un modelo de oferta. A ver, lo estoy diciendo con mucha convicción. Someto a la consideración de ustedes que la atención primaria muy seguramente sea un modelo de enfoque de oferta de servicios. Y añado una nota adicional a propósito de los puntos de vista. La atención primaria, Alma Ata, Salud para Todos en el año 2000 y todos los conceptos subsiguientes apuntaban a resolver el problema de organizar la salud en los países pobres, en los países en desarrollo. El modelo de aseguramiento para proteger
el patrimonio de los hogares, es un modelo de países desarrollados con alto predominio de clase media. Y ahí hay una discusión que están teniendo en África, hasta donde yo conozco, y es que en países donde hay muy poquito patrimonio familiar que proteger, pues tal vez los sistemas de salud tengan que hacerse con otra concepción. Donde hay pobreza, donde hay informalidad, tal vez sea preferible un enfoque de atención primaria. ¿Cuál es el éxito de la cobertura universal en salud? El financiamiento. Yo trabajé en el Sistema Nacional de Salud, que era un orgullo colombiano y que se exportó y que también tuvo premios internacionales. Era un sistema de salud fundamentalmente de oferta que en esa época tenía una cobertura, se calculaba del 70%, y cuya principal función, y por eso hubo mucha inversión en construcción de hospitales en la periferia del país, era que la salud llegara a donde no había llegado. El modelo de cobertura universal en salud tiene una virtud: permite recopilar recursos, es decir, el financiamiento que se tenía en el Sistema Nacional de Salud se multiplicó probablemente por 30 o por 40 con los recursos públicos recaudados mediante un sistema de aseguramiento. Y esa es la razón por la cual a la Organización Mundial de la Salud le interesa mucho tratar de combinar atención primaria con cobertura universal en salud, por el financiamiento. Y ese no es un asunto menor. Pero digamos que tenemos que poner las cosas en su lugar. Una de las discusiones que tenemos en este momento es si, una de las discusiones no, la Corte Constitucional decidió que los recursos que se tenían para aseguramiento no se podían usar para financiar grupos extramurales. Y esa fue una decisión en contra de un decreto del Ministerio de Salud. Eso, desde salud pública y desde la lógica de la historia de la salud pública, le parece a uno muy extraño, muy fuera de lugar, como si la salud fundamentada en atención primaria no se pudiera financiar con los recursos del aseguramiento. Al final, el modelo MIAS era un modelo de grupos extramurales, con un asegurador único. En fin, esas eran unas reflexiones que compartir para que no, digamos que para ampliar el espectro y, como digo, nutrir un poco un debate en el cual nos hemos ido moviendo hacia tener unas cifras y tener unos argumentos que defiendan una postura. Hemos discutido mucho y se discutió mucho con la Ley 100, pasar de subsidios a la oferta a subsidios a la demanda. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con el viceministro Jaime Urrego a propósito del funcionamiento de la EPS indígena del Cauca, de la EPS del Consejo Regional Indígena del Cauca, que no sé si ustedes lo sepan, pero ha sido varias veces la mejor calificada en el país, en el ranking que existe para calificación de las EPS. Y él me decía que una característica es que si un paciente en Tierra Adentro, Cauca, necesita un trasplante renal, esta EPS es capaz de llevarlo hasta donde se lo haga, cosa que a mí me parece muy bien. Yo no estoy seguro que las necesidades de salud de Tierra Adentro, Cauca, sean que un paciente que necesite un trasplante renal lo pueda tener, aunque la situación, las condiciones de vida, que fue la discusión ética que planteaba ayer la doctora Tatiana Andia. Pero más allá de esa discusión, hay una segunda pregunta sobre la que los quiero preocupar. ¿Hasta dónde estamos resolviendo el problema
del ciudadano que necesita un trasplante renal y hasta dónde lo que estamos haciendo es creando un mercado que haga sostenible una industria de trasplantes que, si no fuera por el modelo de financiamiento que tenemos, ese paciente jamás lo hubiera podido pagar, no lo hubiera podido recibir, por supuesto, pero hasta dónde los recursos los estamos poniendo en fortalecer la alta tecnología, el alto costo y no en resolver condiciones de vida y resolver condiciones primarias de salud, medicina preventiva y demás. No voy a tener mucho tiempo, entonces voy a seguir. Otra reflexión sobre los puntos de vista que me la regalaron mis amigas feministas. Uno de los debates que han estado alrededor de la reforma del sector salud es la precarización del trabajo de los trabajadores de la salud. Se ha dicho mucho que pues sí, es verdad, eso nos pasó. Tenemos que buscar el mecanismo para formalizar los trabajadores de salud. No hay derecho a que los médicos de cuidado intensivo no sean trabajadores de un hospital como nos pasó en la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan que los médicos salían de cuidado intensivo con la misma bata que habían estado en COVID y no los querían dejar subir al bus y no los querían dejar entrar a los apartamentos, y descubrimos que los médicos se iban con el uniforme porque los médicos no trabajaban en la unidad de cuidado intensivo. Es que ellos eran sus propios empleadores. Y eso nos pasó en pandemia y se prometió que se iba a arreglar. Algo se ha hecho. Lo que no es correcto, o más bien la reflexión que quiero traer con esa historia es que eso no fue un accidente. El sistema de salud que se montó con la Ley 100 exigía y sigue exigiendo una precarización del trabajo de los trabajadores de salud, porque privilegia la discusión financiera, la discusión administrativa, la discusión de seguimiento, de vigilancia, pero no la relación de trabajo con los profesionales de la salud. La Ley 100, uno lo puede decir de muchas maneras, y mi intención es provocar un poco y estimular reflexión. La Ley 100 se ha dicho que se hizo contra y por encima de los médicos y los trabajadores de la salud. Eso es un poquito exagerado, pero de pronto no tanto. Colombia era uno de los 2 países que no le pagaba salario a los residentes. Entiendo que no les estamos pagando salario, les estamos pagando una beca. No les estamos pagando salario. No he podido saber cuál es el otro país, si alguien me cuenta, pero eso es inaceptable. Y eso es inaceptable desde una solidaridad gremial, y ahí hay mucho también que hablar, y en fin. Voy a adelantar, porque si no me quedo sin poder mencionar. Pues esto es lo que dice Paulo Freire a propósito de esa reflexión de que tratemos de poner un poco los ánimos y los argumentos y los datos. Pero sí quiero, por último, a partir de una reflexión que empezó con el doctor Oscar Andia, una de las personas que yo más respeto en Colombia, a propósito de lo que nos pasa con el mercado farmacéutico, para hacer una reflexión final. Estas son las ventas en el mercado farmacéutico en unidades, estas son las ventas en valores. Es decir, seguimos consumiendo más o menos la misma cantidad de medicamentos, uno con otro, pero estamos pagando más por cada unidad. Está creciendo el gasto a pesar de que el consumo sigue siendo estable.
La razón es que el mercado tiene una tendencia a concentrar el gasto en los productos más nuevos y más caros, que son los que representan la mejor opción de negocio para una industria. Esta es una gráfica de la OCDE en la que ustedes ven el gasto en salud per cápita en este grupo de países, en el que Colombia está un poquito por debajo de $2.000 per cápita, un poquito por encima está Costa Rica, casi igual, y bueno, al final encuentran ustedes países con más de $12.000 per cápita como Estados Unidos. Este es el porcentaje del gasto en salud que se dedica a medicamentos. Y aquí hay algo, es para tener angustia sobre cómo manejamos los datos y cómo vamos a manejar este problema. Colombia gasta el doble porcentualmente del gasto en salud, en medicamentos, del gasto en salud, que los Estados Unidos, que pueden ser el país que más gaste en medicamentos en el planeta y que solo gasta el 10%. En algún otro escenario nos decían, felizmente el gasto en medicamentos es solo el 20% del gasto en salud. Felizmente no. Y está creciendo. Y esto no lo podemos sostener. Las diferencias en el gasto son de 1.300 a $200. Y esto lo que significa es que los precios de los medicamentos se están volviendo internacionales, de muchos otros bienes de los que hacemos vigilancia. Se están volviendo internacionales. Y nosotros vamos a tener que contribuir al financiamiento de un modelo de innovación que a nosotros nos cuesta el doble de lo que le cuesta a los países desarrollados. No era por amargarles la vida, pero hay que preocupar. Yo estaba haciendo memoria esta mañana en alguna de las presentaciones de lo que nosotros protestamos, las ONGs, la sociedad civil crítica, sobre lo que estaba pasando con recobros y con NOPOS. Pasamos de 42.000 a 4.16 billones del 2003 al 2019. 39% por año en un sistema de salud lleno de economistas de salud, que pudieron soportar un crecimiento de 39% por año. Eso no lo hemos visto, creo yo, que en ningún sector. Y nos acomodamos. Con algunos de ellos, ya estoy pasado, ya estoy pasado de tiempo. Con algunos de ellos que sosteníamos conversaciones, hacíamos un análisis de esta gráfica con la siguiente frase para no alargarme. Hay una gallina de los huevos de oro, la están matando o la estamos matando y hay que ver hasta dónde se puede llegar hasta que esto explote. Y tal vez aquí esté una buena explicación de que ahora esté explotando. Por último, lo que pasó en la Asamblea Mundial de la Salud de hace un par de semanas. La Asamblea tenía por objeto ponernos de acuerdo si para el manejo de las próximas pandemias podíamos crear un nuevo estatuto en el cual medicamentos y vacunas no tuvieran protección de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque lo que se hace con protección de propiedad intelectual se hace para que sea escaso y se pueda vender caro. Ya oyeron ustedes a nuestro compañero de Kenia que allá las vacunas llegaron tarde, mal y nunca. Llegaron tarde, mal y nunca porque estaban hechas para que llegaran primero a Estados Unidos y a los países que los podían pagar y no llegaron a muchos países. Y eso no lo debíamos poder repetir. Había una discusión sobre el acuerdo para eliminar propiedad intelectual para la pandemia, no para... Yo quisiera que para todos los productos farmacéuticos,
pero al menos para los de una pandemia, porque de lo contrario íbamos a tener una inequidad en el acceso y en la distribución y en la llegada de las vacunas y elementos de pandemia a todos los países. No se pudo, fue un fracaso, perdimos. Esto lo dijo Bill Gates en el 2005 ante la Comisión de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. Tenemos un modelo de innovación muy caro, tenemos un modelo de innovación que se considera una inversión y entonces todo medicamento nuevo, y esto se aplica a las tecnologías, tiene el imperativo de convertirse en una fuente más rentable que las anteriores. Esto no lo podemos sostener, no lo va a poder sostener el mundo y no lo está sosteniendo, no lo van a sostener los países en desarrollo. Esa es una reflexión que tenemos que hacer y que al inicio de esta reunión estábamos conversando con algunos, probablemente en una discusión de política farmacéutica nos tenga que llevar a que regresemos a una lista explícita de tecnologías que se financien con recursos públicos. De otra manera, no vamos a poder resolver ese problema. Muchas gracias. Ahí termino.